clúster específico en el que hay ya más de una veintena de empresas. La feria es hoy de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en el Polígono Industrial El Portazgo. Para hablar de ella y de cómo está el sector, tenemos esta mañana con nosotros a Antonio Mirabete, el responsable de atención al asociado de la Federación del Metal de Zaragoza. Señor Mirabete, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Así que, de entrada, la primera reflexión: si hace falta una feria de empleo es porque hacen falta trabajadores, ¿no?, para el sector. ¿Cómo no? Desde luego, desde la Federación está en nuestra misión tratar de representar y defender intereses y responder a las necesidades que se nos manifiestan por parte de nuestros socios. Si no es la más, es de las más acuciantes, que es la falta de personal. Falta de personas para mantener, como decía ahora vuestros compañeros, la carga de trabajo actual y también pensando en el futuro. Si pensamos en la edad media de las plantillas de las empresas de nuestro sector, a 10-15 años tenemos un verdadero problema. ¿Por qué faltan trabajadores en el metal? ¿Porque la gente no quiere trabajar en el sector? ¿Porque cada vez hacen falta más? ¿O por qué, señor Mirabete? Pues la bola mágica obviamente no la tenemos. Entendemos que puede haber multitud de razones. En nuestra visión también, o desde nuestro punto de vista, tenemos quizá un problema histórico de visibilidad. Tenemos que, y estamos empeñados en ello, cambiar esa forma de ver el sector, que hasta la fecha entiendo que cualquiera, cuando nos hablan de sector metal, pensamos en industria pura. Industria es mono azul, es grasa, es calor, son puestos, en fin, con unas condiciones de trabajo que quizá no son las más deseadas, en particular por la gente joven. En nuestra misión está darle al sector la imagen que de verdad representa lo que el sector es hoy, que es un sector tecnologizado hasta casi el extremo, y que, como digo, no tiene nada que ver con esa visión anacrónica del sector. Todo eso es lo que tratamos de conceptualizar en el Metalízate, que da amparo a esta feria y otras iniciativas que parten de ese problema. Ahora mismo, ¿qué perfiles son los que buscan las empresas del sector? Pues de nuevo, pensamos en sector metal y pensamos en soldador. Obviamente, tenemos dentro de los 44 stands que los asistentes encontrarán en la feria, tenemos posiciones abiertas y hay búsqueda de soldadores, pero también la hay de perfiles transversales, perfiles administrativos, contable, fiscal, por supuesto también oficios de otro tipo, mantenimiento electromecánico, hidráulico, eléctrico, pero como digo, también puestos transversales, ingenieros de diseño, ingenieros de marketing, en fin, dentro de una empresa del sector hace falta de todo. Perfiles de cualquier tipo. Números, cifras, señor Mirabete. ¿Cuántas empresas participan en la feria? ¿Cuántas, no sé si tienen contabilizadas, ofertas de empleo se van a poner encima de la mesa? Decía 44 stands, dentro de ellos participan no solo alrededor de 40 empresas, sino también clústeres del sector. Comentabas Metal Hub, el clúster de nueva creación del sector metal, también participará Tecnara, el clúster de la tecnología, participará Campag y también Almopic, y además algunas organizaciones como Cruz Roja o Inserta Empleo, con las que nos une una estrecha colaboración histórica. En cuanto a puestos de trabajo, te hablaré de perfiles. Tenemos 75 perfiles abiertos, muchos de ellos replicados. Es decir, soldadores, pues no solo necesita una de las empresas de las que participan en la feria, sino que hay varias de ellas, por poner ese ejemplo un poco paradigmático. Ahora mismo hay competencia entre las empresas, hay digamos robo de trabajadores, como hemos visto que pasa en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, con los programadores, que estamos acostumbrados a que se vayan de una empresa a otra porque reciben una oferta de trabajo, un contrato que es mejor. ¿Esto pasa también con los soldadores o con otros perfiles del sector de la industria? Sucede, pero diríamos que sucedía más entre las empresas, al menos a las que nosotros representamos más directamente, que son nuestras asociadas, si percibimos respeto. Obviamente, dependiendo del proyecto, puede ocurrir eso, puede darse esa circunstancia, pero lo que percibimos, como digo, y nosotros como federación tratamos de fomentar, es que exista colaboración. Si hay un proyecto al que una empresa no puede acudir sola, trataremos de coaligar varias empresas, y de ahí el nacimiento de clústeres y nuestro propio papel como facilitadores de ese tipo de proyectos en consorcio o en colaboración de empresas. Estamos escuchando últimamente, señor Mirabete, que hay que trabajar para retener el talento en nuestra comunidad autónoma. Esto quiere decir que hay gente joven, chavales, que se forman aquí en Aragón y que después se van a trabajar a otras comunidades autónomas, no sé, a Cataluña, a Madrid, al País Vasco. Así lo dicen los datos, claro, las condiciones muchas veces económicas, pero en otras muchas ocasiones socioeconómicas. Hablamos de Aragón, un territorio disperso que en definitiva aglutina a la mayor parte de la población en capital, en Zaragoza, y jóvenes que hayan estudiado y que no quieran quedarse
hacer vida en sus poblaciones de origen, pues lo mismo da Zaragoza que Barcelona. Y quizá la oferta, o al menos la oferta percibida, las posibilidades percibidas, que a veces no son las reales, puedan estar más fuera que dentro. Claro. ¿Por qué no se pueden ofrecer, por qué no se puede llegar a las condiciones laborales que se ofrecen en otras comunidades en Aragón? Tratamos de hacerlas visibles, porque las condiciones laborales, como decía, muchas veces no son las reales, sino las percibidas. Ese es otro de los objetivos de esta Feria de Empleo. Contamos con empresas punteras que tienen quizá más nombre o más glamour que otras, pero sí que tratamos de que empresas de menor nombre, de menor volumen o de menor tamaño en cuanto a número de trabajadores también se vendan y también se den visibilidad y los candidatos puedan valorar lo que ese tipo de empresa puede aportarles. Muchas veces en Aragón, Zaragoza, pensamos en un CAF, pero probablemente en empresas que no tienen nada que ver con CAF, las posibilidades y el desarrollo profesional y personal y el trato, el ambiente de trabajo y trabajo en equipo pueda superar con mucho esas condiciones laborales que parece que percibimos como mejores fuera de aquí. ¿Las soluciones pasan por la AFP, por la formación profesional? Entre otras cosas, por supuesto. Nosotros estamos igualmente muy cercanos y tratamos de facilitar el contacto o la relación entre las empresas de nuestro sector y todos los centros que forman en las familias profesionales de nuestro sector. Hablo de los centros públicos integrados de FP y hablo también de los concertados o privados. Cualquier centro que forme futuros profesionales de nuestro sector tiene que estar sí o sí en relación con la empresa. Para eso nosotros entendemos que, como en otras muchas cuestiones, la federación ha de ser un mecanismo catalizador, un facilitador de contacto, de reivindicación y de desarrollo de normativa en su caso. Decía, las soluciones pasan, entre otras cosas, por la FP. ¿Por dónde más pasan las soluciones? La propia universidad tendrá que acercarse más a un sector industrial. Nosotros estamos trabajando en ese acercamiento, en esa relación directa para que efectivamente los currículos, tanto en la FP como en la formación universitaria, se acerquen de verdad a la realidad del sector productivo. ¿Esto quiere decir que hace falta un grado, un máster o qué? Quizá hay que retocar lo que ya exista o generar algún tipo de proyecto formativo que pueda vincular un currículo ya existente con cursos de especialización o algún tipo de posgrado o algún tipo de iniciativa que, como digo, acerque todavía más a la realidad del sector productivo al que nosotros representamos. En fin, salgo de la feria, señor Mirabete, pero le pregunto por un asunto que seguramente me dirá que las empresas ahora mismo tienen en sus cuadernos y en sus cajones, ¿no?, de asuntos pendientes. Reducción de la jornada laboral, que se lanza ya desde el Gobierno central. Vamos a ver qué recorrido legislativo tiene, si consigue los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados, pero si faltan trabajadores, esto acrecenta todavía más la preocupación de las empresas, el hecho de que se reduzca la jornada laboral semanal a 37 horas y media. Desde luego el titular genera incertidumbre, entre otras cosas, para ver cómo se aplica. Desde una organización empresarial como la que represento, lo que defendemos es la negociación colectiva, que es el pacto entre trabajadores y empresas. Con lo cual, en función de cómo eso se aplique, obviamente nuestras empresas ya están previendo problemas operativos de todo tipo. El paradigmático, y a lo mejor es un ejemplo muy simplista, pero una empresa que trabaja 3 turnos, 24 horas, no es divisible entre 7 y media. Entonces vamos a ver cómo se aplica eso para ver cuál es efectivamente el impacto que tienen nuestras empresas. De momento lo que genera es incertidumbre. Y en un sector que depende en mucho de la exportación y de buscarse la vida dentro, fuera y donde se pueda, esos mensajes no nos ayudan en nada. Le dejamos que se marcha, que empieza la feria en 1 hora. ¿Por qué la hacen en el Portazgo, por cierto? Nosotros tenemos una colaboración muy estrecha y histórica con LACOR Formación, así como con otras entidades formativas. En particular, LACOR lo que nos ofrece son unas instalaciones preparadas para formar profesionales, sobre todo del sector o del ámbito industrial. En este caso, y como primera iniciativa, vamos de la mano con ellos, como en tantas otras cosas, y a la vista del éxito que ha sido y que pretende ser a lo largo de la mañana, veremos si el año que viene nos tenemos que ir a un sitio más grande. Antonio Mirabete, que vaya muy bien la feria. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. 8:27, en un instante abrimos tiempo de tertulia, esta mañana con Genoveva Crespo, con Jorge Heras y con Jorge Lisbona. ¿Ganas de salir de la rutina? Planea tu próxima escapada en Aratur. Del 16 al 18 de mayo, en el Palacio de Congresos de Zaragoza te esperan las mejores propuestas de turismo y ocio. Conoce nuevos lugares y gastronomía. Participa en actividades, degustaciones, sorteos. Te esperan un montón de sorpresas para disfrutar en familia. Acredítate gratis en feriazaragoza.es/Aratur.
Tu concesionario Hyundai en Zaragoza es Automóviles Sánchez. Garantía, compromiso, calidad y servicio al mejor precio en Automóviles Sánchez. Visita nuestras exposiciones y talleres en Carretera de Logroño. Automóviles Sánchez, tu concesionario oficial Hyundai en Zaragoza, en Carretera de Logroño 32. Aragón Radio presenta Lo que pasa en el campo. Jueves 22 de mayo, 11 de la mañana, en el Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola 16 de Zaragoza. Jornada para analizar las claves agronómicas y cultivos emergentes y las últimas investigaciones sobre la mejora de adaptación de los cultivos actuales ante el cambio climático. No te lo pierdas. Ven y escucha a los que más saben. Si quieres asistir como público, escríbenos a depuertasalcampo@aragonradio.es. Séptima jornada monográfica Lo que pasa en el campo. Claves agronómicas y cultivos emergentes en Aragón. Jueves 22 de mayo, 11 de la mañana, en el Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola 16 de Zaragoza. Aragón Radio. Lo que pasa en el campo. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Pues cuando todavía no se han cumplido las 8:30 de la mañana, vamos ya con el tiempo de tertulia, con el tiempo de análisis que esta mañana compartimos con Genoveva Crespo. Hola Genoveva, ¿qué tal? Muy buenos días. Con Jorge Eras. Jorge, hola. Hola, buenos días. Y con Jorge Lisbona. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Así que Genoveva y los Jorges. Hoy no voy a decir lo de que tranquilamente podría ser un grupo musical. Tertulia de periodistas esta mañana aquí en Aragón Radio, en la radio autonómica. Yo sería la manager. Tú serías la jefa, Genoveva. hombre, ya que eliges cargo, pues elige el mejor, ¿no? La manager, la que organice. No, si supiera cantar, pues me pediría cantar, pero no. Ah, o sea, Jorge Eras igual sí que sabe cantar. Bueno, Jorge, estoy segura. No, Si tengo que cantar yo, vamos mal. Yo soy un gran escuchante de música, pero lo de la canción no se me da. Vale, venga. 608-578-412, mesa de debate alargada para que participen, para que se sienten también en ella los oyentes, con esperanza hoy. ¿Qué invitación? Además de con lo que quieran opinar ellos, por supuesto. Buenos días otra vez. Buenos días de nuevo. Hoy les recordamos a los oyentes que es el Día del Comercio Justo. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es esto del comercio justo? Es un modelo que busca asegurar que todos los actores de la cadena de producción, desde quienes producen, distribuyen hasta los puntos de venta, todos reciban una compensación justa por su trabajo. Se trata de garantizar condiciones laborales dignas, de promover la sostenibilidad desde el ámbito social, económico, también medioambiental, incluso apoyar a países en vías de desarrollo. Por ejemplo, vendiendo productos ecológicos de segunda mano, asegurando que todo lo que se vende tiene certificaciones de calidad, de justicia social. Dicho esto, oyentes 608-578-412, ¿conocen ustedes este tipo de establecimientos? ¿Hay comercio justo en sus localidades, allá donde viven? ¿Compran en ellos o no lo hacen porque priman el precio, aunque en el fondo sí les gustaría hacerlo por los valores que esto implica? ¿Qué piensan sobre los productos de comercio justo que se venden en grandes superficies? ¿Creen que esta es una forma de apoyo real o más bien es una estrategia de marketing? ¿Debería haber más incentivos para que los consumidores elijan este tipo de productos? Les leemos, les escuchamos. 608-578-412. Si quieren, mensajes desde ya mismo para opinar sobre esto, o, como digo, sobre cualquiera de los temas que van a ser protagonistas que vamos a tratar esta mañana en la tertulia de Buenos Días, Aragón. Primer asunto que ponemos sobre la mesa, el enésimo capítulo de la polémica entre el Gobierno central y el Gobierno de Aragón por el tema de los menores extranjeros no acompañados. El Gobierno central, anuncio de ayer, llevará al Constitucional la decisión del Gobierno de Aragón de no proporcionar, de no facilitar, al menos por ahora, información sobre a cuántos menores está atendiendo en estos momentos. El Gobierno central considera que la DGA está incumpliendo su deber de colaboración institucional porque no facilita los datos de esos niños y adolescentes. Desde el Gobierno de Aragón, ahora escucharemos a ambas partes, decían ayer
que no lo hacen porque el reparto no es equitativo, beneficia a Cataluña, está construido en base a los intereses de Cataluña y está recurrido. Voces, protagonistas. Ayer, Pilar Alegría, ministra portavoz del Gobierno Central, decía esto. El plazo para esa remisión terminó el pasado 31 de marzo y también conocen que el Real Decreto Ley fue aprobado el pasado 18 de marzo y que, por tanto, como saben y como corresponde ante cualquier Real Decreto Ley aprobado, es de obligado cumplimiento para todos los territorios. Respuesta desde el Gobierno de Aragón. Mar Vaquero. En Aragón se negó a dar esos datos porque creemos que el Gobierno de España está incumpliendo la ley y Aragón se defiende puesto que está conculcando el principio de igualdad con los criterios para ese reparto de menores no acompañados y además delegando la política de inmigración a Junts, a un partido que quien toma las decisiones es un prófugo de la justicia. Recordamos, contexto completo, Aragón, el Gobierno de Aragón ya recurrió en los tribunales tanto el decreto aprobado por el Gobierno Central como cualquier acción administrativa que se derivase de él. Por ejemplo, esa petición de los datos, incluso la reunión que se mantuvo hace unos días. Considera el Gobierno de Aragón que los criterios de reparto no son equitativos porque incluyen un supuesto esfuerzo previo realizado que beneficia a Cataluña. Los votos de Junts, recordamos que fueron imprescindibles para sacar esto adelante. Jorge Lisbona, empiezo por ti. Claro, es que aquí parece que no hay acercamiento posible con el gobierno de Pedro Sánchez. Tenemos 1000 ejemplos, este es uno, pero es que también hemos pasado de la tensión al juzgado en temas tan importantes como la amnistía, la memoria democrática, la ley de energía, que estamos ahí negociando a ver si no va a mayores. Aquí hay que recordar que estamos hablando de eso, de niños, de niñas, de adolescentes, y que no es una situación puntual que se vaya a resolver con un reparto puntual, sino que esto tendría que extenderse a futuro y que no conviene hacer un reparto simplemente por criterios políticos. No puede ser que una comunidad como Cataluña vayan 20, 30 personas y Aragón nos vayan a tocar 180. Yo creo que Aragón lo que dice es que a ellos les amparan la ley, van a ir hasta las últimas consecuencias. Lo hemos visto siendo que se han ido recurriendo acto tras acto, y que es lo que vamos a seguir viendo en las próximas semanas, en los próximos meses. Y bueno, a mí me parece muy significativo lo que decían ayer desde el Gobierno de Canarias, y es que esta fórmula que se ha utilizado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez podría ser más una fórmula de dilatar los plazos y de no aplicar su propia ley, porque si realmente Sánchez hubiera querido pegar un toque de atención, hay otras fórmulas mucho más duras, mucho más contundentes para reclamarlo. Uh-huh. Jorge Heras. Bueno, pues desgraciadamente un asunto que siempre decimos que es capital y que es de Estado y en el que debían de priorizarse otras cuestiones, pues ha acabado embarrado en un toma y daca entre la administración autonómica y el Estado, judicializando una cuestión que no debería de ir por esas vías. Yo entiendo lógica que el Gobierno Central haya llevado al Constitucional este asunto. Creo que el Gobierno de Aragón se equivoca no aportando esas cifras de plazas disponibles, no dando detalles. Hay que recordar además que el propio Consejo de Estado, donde hay sensibilidades de muchos tipos, avala que se vaya a esta vía constitucional, y creo que al revés, tendría que establecerse un diálogo. Y Jorge Lisbona lo decía, hay asuntos en los que el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, a pesar de estar en colores políticos distintos, sí que están teniendo cierto entendimiento y están teniendo reuniones y están teniendo mesas de negociación, lo decías, en la energía, donde han evitado el choque. Por tanto, no entiendo que un asunto capital como es el de los migrantes, de los menores migrantes, de niños y adolescentes, no perdamos el fondo, ¿no? Niños y adolescentes que se lanzan al mar porque huyen de la miseria o de la guerra, muchos de ellos muriendo en el intento, y Canarias tiene una situación absolutamente de urgencia, y creo que no ha quedado otra vía que hacer un reparto obligado, lo que tenía que haber sido un acuerdo pactado. Evidentemente creo que el Partido Socialista se equivoca de socio para sacar adelante este decreto, pero yo, y además cómo vende Junts ese decreto, ¿no? Que lo vende como una victoria, pero si analizamos el decreto y las condiciones técnicas que se aportan, yo ahí no veo esa politización. Creo que no se puede
obviar que Cataluña está haciendo ahora uno de los mayores esfuerzos en la acogida de menores migrantes. Estamos hablando de 4.000 plazas activas, es el 25% del total, es que nosotros tenemos en torno a 200, es que multiplican por 10 o por más nuestra capacidad actual, la de Aragón, y no nos multiplica por esa cantidad en población. Por tanto, creo que es verdad que tendría que haber sido un análisis mucho más técnico, que al final ha acabado con un pim pam pum político, con Junts vendiendo un Barça Madrid en la que ellos pues se tratan de colgar medallas, pero evidentemente creo que el criterio de reparto no debe estar tan mal cuando el PP de Canarias y el PP de Ceuta sí que lo apoyan. Genoveva, y vuelvo ahora con los lo que Jorges. han dicho los dos Jorges, porque realmente han hecho un estado de la situación muy completo. A mí lo que me duele de todo este asunto es que estemos hablando de menores. Creo que hay muchos espacios para la confrontación política en los que es inevitable ir a ese choque, pero que aquí el objeto de debate sean estos 180 menores que efectivamente necesitan lo que necesitan es acogimiento y no ser objeto, no ser objeto de acabar en el Constitucional, que me parece francamente una exageración. Y creo que no refleja además el espíritu de qué es Aragón y de cómo somos los aragoneses, ¿no? Creo que debería de encontrarse un punto de encuentro, un punto de diálogo. O sea, este tema no debería llevarse al terreno que se ha llevado, aún asumiendo que efectivamente desde el gobierno central no se han hecho las cosas bien, porque se ha hecho una utilización política una vez más como una concesión de favores a una comunidad autónoma en detrimento de otra, y a la vez pues el gobierno de Aragón ha hecho bien en reivindicar eso de solidaridad, responsabilidad e igualdad. O sea, creo que los pilares en los que se ha manejado para reivindicar su posición son acertados, pero creo que de ir a este choque tan intenso, creo que el objeto no lo merece, ni los aragoneses nos merecemos esta foto con el Constitucional, con Aragón diciendo una cosa, la ministra Alegría haciendo de portavoz en contra del gobierno de Aragón. Creo que la foto es bastante perjudicial para todos. Lisbona. Claro, yo creo que aquí decías, Jorge, que el gobierno de Aragón se equivoca. Yo creo que lo que tampoco puede hacer es estar de brazos cruzados un poco ante todo lo que está sucediendo. Hay que recordar que esto, por supuesto, es un tema social, pero también es un tema económico. El gobierno de Aragón lo viene repitiendo mucho. El gobierno de España asume el primer año de manutención de esos menores, pero lo que suelen hacer es quedarse muchos años más, y todos esos años corren a cargo de las arcas autonómicas, y las arcas autonómicas dan un poco para lo que dan. Entonces, en el fondo lo que se está pidiendo es más recursos. Y yo creo que también cabría preguntarse, ¿estaríamos hablando de las mismas cifras si Sánchez no dependiera de Junts? Yo creo que ese es un debate que hay que tener en cuenta, que aquí tendríamos que ser lo más objetivos posibles, no entrar también en la yo política. Creo, Jorge, que hay otro factor que es político, que también tiene que ver con el acercamiento a Vox, no para los presupuestos de este año, que ya que creo que los hemos dado ya por amortizados, pero para crear un clima de cara a que en el 2026 sí sea posible sacar adelante los presupuestos. Yo creo que también forma parte de la estrategia del gobierno de Azcón de hacer un guiño al socio que necesita para sacar adelante los presupuestos, cosa que también pues yo creo que es ingrata para la comunidad autónoma. Yo desde luego no celebro que esto acabe en el Constitucional por parte del gobierno central. Creo que la vía judicial no es la que debería de entablarse. Yo lo que apelo es al diálogo entre las dos administraciones, como mantienen las dos administraciones en otras cuestiones. Creo que aquí el gobierno de Aragón no se puede ahora llevar las manos a la cabeza, porque es el primero que ha judicializado el asunto con diferentes causas, incluso una reunión de la conferencia sectorial. Y lo que yo me cuesta entender, creo que el gobierno de Aragón está cargado de legitimidad y de raciocinio cuando reclama una financiación justa pues para la acogida de estos menores, pero no aportar esas cifras. Es que ha sido la única administración que no la está aportando. Yo no entiendo esa cerrazón, esa falta de transparencia. Es que el Consejo de Estado es el que avala que vaya el gobierno central al Constitucional. Creo que esto tendría que llevarse la vía del diálogo, y la pregunta es ¿por qué en año y medio el Partido Popular y el Partido Socialista no se han puesto de acuerdo en ese reparto? ¿Qué ha ocurrido? 10 menos 20 de la mañana. Vamos a ver cómo va evolucionando el asunto, con los pies en Aragón, pero con un ojo en Madrid y el otro en Cataluña. El siguiente tema, que también pasa por los tribunales. El Supremo empieza hoy a deliberar sobre el futuro de las pinturas murales del monasterio de Sigena. Y la resolución será clave, porque es la que determinará si las pinturas permanecen en el MENAC, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde están expuestas en estos momentos, o si regresan a Sigena, de donde fueron literalmente arrancadas durante la Guerra Civil, y a donde han dicho las anteriores instancias judiciales que tienen que volver. Sentencia definitiva, que por tanto pondrá fin a este largo proceso o periplo judicial. Jorge Español, abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy empieza la deliberación, pero esto no quiere decir que hoy vaya a haber sentencia. ¿Qué plazos maneja usted? ¿Qué plazos manejan ustedes? Bueno, yo creo que la discusión en la sala no llevará mucho tiempo porque estamos hablando de un tema muy claro, pero vamos, entre que se discute la resolución, que a lo mejor se termina la discusión hoy o puede prorrogarse algún día más, entre que se redacta la sentencia y se notifica, pues calcule usted que entre 15 días o un mes tardará en conocerse la resolución, a no ser de que el tribunal, a través de una nota de prensa, hoy mismo, si hoy han terminado de debatir y fallar el caso, publique que la resolución, que no lo suelen hacer esto, o sea que con lo cual en principio tardaría 15 días, 20 días, un mes aproximadamente. Ajá. ¿Cuáles son, señor Español, los escenarios que se abren en cuanto a la sentencia? Quiero decir, en la sentencia incluso se puede decir, si se dan la razón a las tesis aragonesas, cómo tiene que ser el traslado, cuándo tiene que ser el traslado, etcétera, etcétera, etcétera. No, esto no se discute en la resolución judicial. Es más, en el propio pleito, esto ya fue discutido en primera instancia y los técnicos del MENAC, a interrogatorio mío, dijeron que las pinturas murales se pueden trasladar sin problema. O sea que esto es una cosa juzgada y en el Tribunal Supremo no se discute esa cuestión. Solamente se discute temas menores porque la propiedad ni siquiera se debate, porque sigue siendo de las monjas del monasterio de Sigena. Y bueno, se discuten cuestiones menores de legitimación del Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Sigena, etcétera. Pero bueno, para resumirles y no perdernos en este asunto, las pinturas murales del monasterio de Sigena son consideradas las mejores de todo el románico español, posiblemente las mejores del románico europeo, valoradas en más de 1.000 millones de euros, ¿vale? Seguramente un valor incalculable, porque además de las pinturas de la sala capitular están otras pinturas que había en otra parte del monasterio que son pinturas profanas, pinturas murales profanas que son las únicas que existen en Europa. Entonces estamos hablando de una riqueza realmente artística fuera de lugar. Le noto optimista, confiado, señor Español. Sí, es que no puede ser de otro modo, porque la propiedad no se discute aquí, ¿vale? La propiedad sigue siendo de las monjas de Sigena, esto no se discute. Segundo, las pinturas murales están en Barcelona a raíz de un expolio que cometió el funcionario de la Generalitat Josep Gudiol, que en 1936 actuando en un territorio donde no tenía competencia, como era la provincia de Huesca, arrancó las pinturas murales de Sigena y se las llevó a su casa. Terminada la Guerra Civil, el comisario de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional las encontró y las mandó a restaurar y las llevó al Museo de Barcelona, que entonces era el museo, digamos, especializado para esta restauración. Las pinturas ni siquiera fueron restauradas durante mucho tiempo, y así estuvieron hasta hoy en mero precario, es decir, sin ningún título jurídico para retenerlas. Por lo tanto, una vez que las monjas reclaman la devolución de lo que es suyo, en este caso a través del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento, que además ejercen acciones autónomas incluso por encima del propietario, porque la obligación de las administraciones públicas es reintegrar esos bienes expoliados al monumento nacional al que de forma indivisible pertenecen. Pues una vez ejercitadas estas acciones, pues usted me dirá, si no tienes ningún título ni de propiedad, ni de comodato, ni siquiera de depósito para retener esas pinturas, pues yo creo que el Tribunal Supremo lo va a tener clarísimo que las pinturas se tienen que devolver. Y por otro lado, sí, desde el punto de vista artístico o de la conservación de las pinturas, el propio ICOMOS, que es un órgano especializado de la UNESCO, tiene hecha una declaración de pintura mural que dice que todas las pinturas murales
precisamente porque son murales y están adheridas a un muro, tienen que devolverse, si fueron arrancadas, tienen que devolverse a su lugar originario, porque es allí donde alcanzan y tienen todo el sentido artístico de la creación del autor. Señor Español, termino muy rápidamente, que estamos casi sin tiempo, pero ¿le preocupa que una vez resuelto el caso, sentenciado, aunque sea con, como estamos comentando, con las tesis aragonesas contempladas, ¿le preocupa que pueda haber interferencia política en la devolución? Vamos, claro que me preocupa. De hecho, el anterior consejero de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, ya dijo que él, no entregaría nunca las pinturas murales de Sigena con todas las consecuencias que ello tuviera. O sea, que podemos ver otra vez a la Guardia Civil. Bueno, yo diría que aquí tendrá que ir la Brunete, porque ya me dirá usted, entrar en Barcelona y llevarse esto es tendría que hacerse un dispositivo fuera de lugar. Pero vamos, yo espero que la sentencia se acate, se cumpla, pero vamos, de esto a la realidad, pues puede que esto se complique, pero vamos, desde luego la sentencia se va a ejecutar, eso está clarísimo. Jorge Español, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quedamos muy pendientes de lo que diga el Supremo. Genoveva, tema importantísimo para la comunidad. Pues sí, porque al fin y al cabo es como nuestra capilla Sistina del Románico, ¿no? Y está fuera de su sitio, y realmente pues si cambiásemos los sujetos de la acción, ¿qué estaría ocurriendo, no? Si ese expolio le hubiera ocurrido a Cataluña y esas pinturas estuviesen en el Museo del Prado en Salamanca, como estaban los papeles de Salamanca que les fueron reintegrados a la Generalitat, no sé de qué estaríamos hablando, ¿no? Yo confío en, como dice Jorge Español, este gran batallador de esta larga causa, en que la sentencia sea clara y finalmente pues se arbitren las medidas para que vuelvan las pinturas a su sitio de donde nunca deberían haber salido, y desde luego, como ha recordado él, la Generalitat las tuvo durante tiempo como unas parientes pobres de su patrimonio, y solo cuando Aragón empezó a movilizarse para reivindicar lo que era suyo, se creó el magnífico Museo Nacional de Arte de Cataluña en Montjuïc, y se agruparon allí las piezas del románico y lucen esplendorosamente como la joya de la corona de ese museo, ¿no? Y donde tienen que volver es a su casa, y deberíamos estar hablando de vuelta a casa, o sea, que esas piezas regresen a casa, a su casa, cuanto antes. Pues confiemos que el Supremo, ¿no?, ratifica esa primera sentencia de la Audiencia Provincial que dice que tienen que volver a su lugar de origen estas pinturas murales, que son un poco la joya de la corona de todo ese patrimonio. Aquí hablamos antes de la vía judicial, aquí no queda otro remedio que ir a la vía judicial. Una pena que esto haya tenido que ser a las malas, en un conflicto entre dos comunidades autónomas, por los tintes identitarios, diría que en ocasiones supremacistas, de dirigentes políticos de la Generalitat de Cataluña. Confiemos en que esa sentencia se produzca y que Cataluña, que está ahora desde luego con un presidente de la Generalitat en un sentido más institucional y en un nivel institucional distinto al que ha habido en el pasado, cumpla y ayuda a cumplir el fallo, ¿no? Eso es, vamos a ver qué Cataluña nos encontramos, porque se supone que todas las medidas que se están tomando desde el gobierno de Pedro Sánchez son encaminadas a que la realidad sea otra. Vamos a ver si al final no hay que ir con la Guardia Civil. Recordábamos antes los momentos de tensión que se vivieron, increpando incluso a compañeros periodistas. Y yo creo que lo importante es que a Cataluña se le ha caído uno de sus principales argumentos, y es que decían que Aragón no tenía capacidad para organizar o para musealizar todas estas obras. Lo hemos visto, el éxito es incontestable. 9:10 de la mañana. Un asunto más también en esta primera parte de la tertulia, con la mirada puesta en lo político. Les venimos contando que ayer falleció Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, una figura muy carismática en la izquierda latinoamericana, pero con mucho predicamento también, con mucho calado en todo el mundo, ¿no? Diría yo. Muy televisivo, lo hemos visto además como referente de son las de virtudes de la programas, coherencia, ¿no? Yo creo que Mujica, si algo lo ha caracterizado, es la coherencia, y eso es muy respetado en todas partes. Vamos a presentar o vamos a resumir, Ainara, buenos días. Buenos días. ¿Cómo era Pepe Mujica, dicho por él mismo, ¿no? O con sus propias frases? Hombre, un líder, como decíais, indiscutible, ¿no?, a nivel internacional. Era muchas cosas, pero sobre todo era un pensador capaz de llegar al corazón de todo el mundo, ¿no? Sus frases escuetas pero cargadas de razón podían cambiar el mundo, y de hecho lo intentó con mucha gente. Empezamos con los jóvenes. Y le quiero transmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Lo intentó también con los ambiciosos.
O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. También lo intentó con aquellos que solo tienen ojos para el éxito. La vida me enseñó una regla: aprendés más del dolor y de las derrotas que de la bonanza. Y por lo tanto hay que volver a empezar y arrancar de nuevo, una y mil veces. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos y se entregan. Sus clases de economía podían durar apenas 20 segundos. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Otra gran frase para la supervivencia del mundo entero fue esta. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor. Pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Javi, hasta para despedirse de la vida pública y la política, tuvo palabras de auténtico genio. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Los sonidos de Pepe Mujica, que ya decimos estuvo aquí en nuestra comunidad autónoma hace prácticamente una década. Visitó en 2015 la Puebla de Albortón, un pueblo de unos 100 habitantes aproximadamente del campo de Belchite, y cuyo alcalde está también esta mañana con nosotros. Es Jesús Naval. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, una noticia que no podemos decir que sea inesperada, porque Mujica llevaba prácticamente un año con un cáncer de esófago, pero que desde luego es triste, ¿no? Sí, es una noticia triste, lo he dicho claramente, esperada. El trato que tenemos con los uruguayos que nos visitan, nos informaban de su estado de salud. Ella ya no quería más que cuidados paliativos, había renunciado al tratamiento porque sabía que se tenía que ir y quería irse, como él decía, con dignidad. Usted también era alcalde, si no me equivoco, en el año 2015, señor Naval. Sí. ¿Cómo fue aquella visita de Mujica? Muy entrañable, fue una visita, una experiencia que no podremos olvidar nunca. Fueron unas 5 horas las que estuvimos con él, pero tremendamente intensas, y es una persona de las que te deja huella. ¿Cómo era en la distancia corta? Pues igual que decían las frases, igual hablaba cuando estábamos hablando en la comida, que todas esas frases te daban mensajes cortos, pero todos ellos cargados de muchísimo sentido. Y sobre todo lo que más me impresionó es que no tenía más que ganas de aprender y de conocer. Preguntaba mucho sobre nuestro pueblo, como ha dicho, un pueblo pequeño, 138 censados, no 100, que te modifique. Y 138. Y preguntaba 138 censados. No quitemos ninguno, que si no se quitan euros, alcalde, esto es importante. Por eso mismo digo que esto para un alcalde en un pueblo pequeño es muy importante. Muy importante, sí. En España despoblada, un habitante es un tesoro, un vecino es un tesoro. Así que entonces nosotros, hablando con él, te preguntaba mucho sobre la economía que teníamos en la Puebla, nuestra agricultura, nuestro clima, de que vivíamos. Era una persona que tenía una tremenda curiosidad y muchísimas ganas de aprender, a pesar de que, sin lugar a dudas, seguramente sería el más sabio de los 450 personas que aquel día comimos en el pabellón. Alcalde, son muchísimos. ¿Van uruguayos por la Puebla de Albortón? ¿Van uruguayos por el campo de Belchite? Sí, vienen bastantes uruguayos, visitan la Plaza de la Integración, que es lo que inauguró Pepe Mujica, suben a ver la réplica del General Artigas, que tenemos, una igual que la de Montevideo, y nos preguntan cosas. Y luego tenemos una excelente relación con la Fundación Jiménez Abad, comandada aquí en Aragón por Pepe Tudela y José Sancho, y allí en Uruguay por Janet, antes Pablo Sierra. Vienen todos los años los alumnos, y hace poco estuvo la presidenta del Parlamento de Uruguay. Vienen, y por ellos sabíamos de Pepe Mujica y de otros parlamentarios uruguayos que vienen a visitarnos. Además de que tenemos nos comunicamos hoy en día medio correo electrónico, alguna llamada por teléfono.
Alcalde, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. A vosotros, gracias. Un saludo. Muy buenos días, Jesús Naval, el alcalde de la Puebla de Albortón, como decimos, localidad que estuvo visitando Pepe Mujica en el año 2015. Genoveva, la verdad es que es uno de esos líderes que trasciende incluso, diría yo, de lo ideológico, ¿no? Y que llega a todo el mundo. De lo ideológico y de su país y de su contexto, de su partido y de su gobernanza, ¿no? Estos días, con ocasión de la elección del Papa León XIV, cuentan que en las reuniones previas al cónclave destacó y se hizo con la simpatía de muchos de los cardenales que no le conocían, porque dice que practica eso que se llama palabras de calidad. Yo creo que Pepe Mujica es de esas personas, de esos personajes que utiliza palabras de calidad todo el tiempo, y no solo utiliza palabras de calidad, sino que ha sido siempre muy coherente entre pensamiento, obra, o sea, su pensamiento, su acción política, su mensaje después de dejar el poder, y personas así, desgraciadamente, pues hay pocas en el mundo, porque lo que estamos viendo en la cúspide de tantos países y de tantas organizaciones es a gente sin escrúpulos, a gente sin vamos, que igual son una cosa que son otra, que con una codicia que apabulla. Lo estamos viendo estos días con Trump, que es que nos deja sobrecogidos de cómo se puede tener tan poca medida sobre el papel de uno en el mundo, ¿no? Y en el caso de Pepe Mujica, pues claro, era todo lo contrario, ¿no? Era todo lo contrario, y esa capacidad que tenía para darle importancia a las cosas que de verdad lo tienen y transmitirlo, y quitársela a las que no le tiene, y ponernos efectivamente la lupa de no pierdas el tiempo en lo que no merece la pena. Es que decía Genoveva que trasciende hasta el punto que se ha sentido su muerte mucho en Aragón. Veíamos, por ejemplo, a nuestro diputado Jorge Pueyo decir que yo no voy a poner ninguna frase para recordarlo, para mí se va un referente, se va uno de los mejores políticos que hemos tenido en la historia, y a mí un poco lo que me da esta rabia es que es una persona que ha destacado por ser la excepción cuando su comportamiento debería ser un poco la norma, y ya no me estoy refiriendo a la política, sino un poco a la vida de todos y todas. Sin duda coincido con mis compañeros, ¿no? Creo que es una figura inspiradora que trasciende los muros de derecha e izquierda absolutamente, y que era muy coherente en su forma de vivir con lo que decía y hacía, y eso pues desgraciadamente no suele ser lo general en el mundo de la política. ¿Esto por qué? ¿Por qué es tan excepcional lo de Mujica, Genoveva? ¿Por qué es tan excepcional? Porque yo creo que estamos en un mundo muy materialista, en un mundo muy codicioso, y que nos hemos separado mucho tenemos vidas en general muy separadas de lo tangible y de lo real. No sé, creo que es que se nos ha ido un poco, y lo estamos viendo. Hemos visto tal vez que con ocasión de lo del cónclave y el Papa y la elección del Papa, creo que nos ha hecho reencontrarnos un poco a todos con la espiritualidad, los valores, la importancia de ver el mundo desde otro punto de vista, que no los afanes que parecen que son lo principal, que es el tener y el no ser. Tantas cosas que en la escuela y en nuestras infancias nos enseñan, y que luego con el tiempo y la vida pues te vas olvidando de ellas, y muy pocas personas mantienen esa esencia, y creo que Mujica efectivamente ha sido capaz hasta casi sus 90 años de mantener esa esencia. Ahora seguimos con la tertulia. Son las 9 de la mañana. Así que vamos a recapitular cuáles son las noticias más destacadas en estos momentos. Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Hola de nuevo. Acabamos de conocer cómo se comportaron los precios el mes de abril. La tasa de inflación en abril se mantuvo en Aragón en el 2,4% interanual. Es el segundo mes consecutivo en ese 2,4%. En el conjunto de España, la tasa de inflación desaceleraba una décima para quedarse en el 2,2% anual. También en el terreno económico, el sector del metal aragonés celebra su primera feria de empleo. Abrirá sus puertas en media hora en el polígono industrial El Portazgo, en Zaragoza. El metal supone el 18% del empleo en la comunidad. Habrá 44 stands de empresas, de clústeres, como el recién creado Metal Hub o Tecnara, y también organizaciones como Cruz Roja. Esas compañías cuentan con 75 perfiles abiertos que van desde soldadores hasta ingenieros de diseño, administrativos o marketing. Antonio Mirabete, el responsable de atención al asociado de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, ha explicado aquí en Aragón Radio hace unos minutos que quieren dar visibilidad a un sector que no es solo trabajo de fábrica. Pensamos en industria pura. Industria es mono azul, es grasa, es calor, son puestos, en fin, con unas condiciones de trabajo que quizá no son las más deseadas, en particular por la gente joven. En nuestra misión está darle al sector la imagen que de verdad representa lo que el sector es hoy, que es un sector tecnologizado hasta casi el extremo,
y que, como digo, no tiene nada que ver con esa visión anacrónica del sector. Otra feria relacionada con lo laboral en Huesca, el Centro Público Integrado de Formación Profesional Pirámide acoge la 5ª edición de su Feria de Empleo, este año con récord de participación. María Ángel Pérez. Así es, un total de 60 las empresas que participan en esta edición, llegando a duplicar el número de empresas inscritas interesadas en ofertar puestos de trabajo a jóvenes cualificados en distintas especialidades, enseñanzas que tienen un alto grado de empleabilidad. Un evento al que acuden también alumnos de otros centros de Huesca y provincia, quienes a lo largo de la mañana tendrán la oportunidad de conocer el entorno productivo y las posibilidades que ofrece, a la vez que establecer relaciones con empresas donde puedan insertarse y desarrollarse profesionalmente. A esta hora estamos pendientes del Congreso de los Diputados. Acaba de empezar justo a esta hora un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que está interviniendo en estos momentos. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Le doy una oportunidad al señor Sánchez hoy aquí. Dé la cara ante los españoles. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. Muchas gracias. El líder del Partido Popular tenía previsto preguntar al presidente si un gobierno colapsado sirve a los españoles. Está a punto de tomar la palabra en el Congreso de los Diputados el presidente Pedro Sánchez, al que vamos a intentar escuchar también ahora mismo en directo. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento. Pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Por aburrimiento, señoría. Es el sonido en directo que nos llega desde el Congreso de los Diputados. Además, a esta hora en Zaragoza los bomberos trabajan para sofocar un incendio en la calle Zamora y Lucía Peralta. Se trata de un edificio que cuenta con varias plantas. En principio se trataría de un bloque de viviendas ocupado. Hay diferentes medios que se han desplazado hasta la zona del casco histórico de Zaragoza sobre las 8 menos 10 de la mañana. Se han desplazado allí varios recursos, entre ellos una autoescala automática y una bomba urbana ligera. Se desconoce por el momento el alcance del fuego. En Teruel, el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón comienza hoy las charlas formativas para dar a conocer lo que es y lo que puede suponer el eclipse total de Sol previsto el próximo año. Eva Lázaro. Una de las provincias donde mejor se va a ver este fenómeno el próximo 12 de agosto de 2026 y como acontecimiento astronómico excepcional que puede ser, el CEFCA y la Diputación de Teruel han organizado una serie de charlas. La primera esta mañana en la sede del Banco de España, a la que también se puede seguir online. Se ha convocado a representantes de administraciones locales, ayuntamientos, comarcas, asociaciones turísticas, grupos líder, así como también asociaciones y empresarios vinculados con el astroturismo, para que se pueda aprovechar al máximo la llegada masiva de turistas y saber cómo estar preparados ante lo ocurrido en otros países durante eclipses totales de sol. No faltarán las recomendaciones de seguridad a adoptar para ver este fenómeno. La Diputación ya envió el año pasado una carta a los ayuntamientos y comarcas para que localizasen los espacios óptimos para la observación. El CaixaBank Zaragoza ya trabaja en la próxima temporada tras proclamarse subcampeón de la Liga Femenina. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El domingo finalizaba la temporada para el conjunto aragonés, que ya planifica la plantilla del próximo año. El club se ha interesado por la jugadora de Valencia Basket, Nadi Fingal. Además, en los próximos días será oficial los fichajes de dos jugadoras francesas del Villeneuve, la pívot Aminata Gueye y la base escolta Carla Leite. Ayer, Carlos Cantero hablaba del próximo año aquí en Tribuneros. Yo le pido al club es dar siempre cada año un pasito más. Siempre lo diré, el paso de un sitio a otro es muchísimo dinero y es un paso muy grande. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser realistas, hay que tener paciencia, hay que volver a construir seguramente un equipo o medio equipo y poco a poco, pues con las jugadoras que haya, veremos que baloncesto nos va bien y construiremos para estar en el nivel que queremos estar. En fútbol, el Real Zaragoza regresa hoy a los entrenamientos, preparando el partido del domingo en Oviedo, para el que Gavi tendrá las bajas de Luna y Guti por sanción y de Keidi Bare por lesión, mientras que la Sociedad Deportiva Huesca entrena a las 10:30 pensando en el encuentro del sábado en el Alcoraz ante el líder, el Elche. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Otra vez el tiempo variable a lo largo de las próximas horas en Aragón. Ya esta mañana con algún chubasco, alguna lluvia poco importante que va cayendo en el Valle del Jalón aproximadamente, y por otra parte entre la Sierra de Albarracín, el Jiloca y la comunidad de Teruel. Y sin duda esta tarde es cuando las tormentas se van a volver a prodigar por muchas comarcas. Las primeras a eso de la 1, 2 de la tarde
en las montañas del Prepirineo y en las de Teruel, entre el Maestrazgo, Andorra, Sierra de Arcos, Gúdar, Jabalambre, también las cuencas mineras. Las primeras de esas están borradas. Ya durante la tarde y la noche las tormentas se van a desplazar más hacia el sur y más hacia la depresión del Ebro. Atención entre la Hoya de Huesca y la comarca central de Zaragoza esta tarde y noche, porque descargarán tormentas fuertes. Mañana todavía algunos chubascos hacia el Jalón o Teruel por la mañana, y por la tarde muchos más claros con la llegada de algo de cierzo. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 7 minutos. Seguimos pendientes del Congreso de los Diputados, donde continúa el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Acaba de terminar la segunda intervención de Feijóo. Está aplaudiendo ahora mismo la bancada popular al líder de la oposición. Vamos a volver a escuchar de nuevo a Pedro Sánchez. Ha pedido Feijóo adelanto electoral y le ha dicho que se vaya a Pedro Sánchez. El Congreso del Partido Popular por dos razones. Una, para tener al Partido Popular preparado ante un anticipo electoral. Y yo me pregunto, señor Feijóo, ¿es que la actual dirección del Partido Popular no estaba preparado para un anticipo electoral? ¿Qué han hecho ustedes durante estos 2 años entonces, señoría? ¿Por qué llevan 2 años pidiendo elecciones día sí día también? La segunda razón del señor Feijóo para convocar elecciones ha sido decir que tiene que preparar una alternativa a la altura de España. ¿Qué ha hecho usted durante estos últimos 3 años, señoría? ¿Con qué se presentó en el año 2023? Yo se lo digo, con la nada absoluta, que es con lo que se va a presentar usted en el año 2027. Porque por muchas piezas que cambien en este Congreso del Partido Popular, no van a cambiar la pieza que no funciona, la pieza averiada que es usted, señor Feijóo. Así que, a lo personal, directamente, el enfrentamiento que estamos escuchando, el cara a cara que estamos escuchando entre Feijóo y Pedro Sánchez. Feijóo, que ha pedido adelanto electoral, Sánchez, que sigue insistiendo en esa fecha, en ese año, 2027, que por tanto sería una convocatoria de elecciones, vamos a decir, normal en cuanto a los plazos. En la segunda intervención, Feijóo ha repasado algunos de los mensajes que Pedro Sánchez envió a Ábalos y que se han filtrado y publicado en el diario El Mundo en los últimos días. Así que vamos a volver a eso, porque Esperanza, hoy hemos tenido un nuevo capítulo, tercera entrega de los mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos revelados por El Mundo. El lunes el periódico dio a conocer la tensión, las desavenencias con los varones más críticos del PSOE, entre ellos Javier Lambán. Ayer entrega sobre Unidas Podemos y Pablo Iglesias durante el primer gobierno de coalición. También recados, vamos a decir, para la ministra de Defensa, Margarita Robles, una pájara, según Sánchez en esos mensajes. Y hoy 3 nombres propios, ¿no, Esperanza? Sí, el primero, el de Air Europa. Según las conversaciones que ha filtrado hoy el diario El Mundo, Pedro Sánchez habría intervenido en el rescate de la compañía aérea. En concreto, dicen esos WhatsApps que Sánchez le habría pedido a Ábalos darle una vuelta a la fórmula mediante la que el Estado debía apoyar a la aerolínea y, esto es textual, meditar cómo enfocar el proceso. Y esta postura de Sánchez, al parecer, se dio solo 5 días después de que su esposa, de que Begoña Gómez, recibiera una llamada de un empresario que le pedía justo eso, le pedía ayuda en el rescate de la compañía afectada económicamente por la COVID. Sobre cómo hacerlo, sobre cómo rescatar Air Europa, dice Sánchez en esa conversación que conocemos hoy que un conocido de hace muchos años le habría propuesto una serie de ideas al respecto. Unas ideas que son las mismas que coinciden con las de ese empresario que 5 días antes había llamado pidiendo ayuda a Begoña Gómez. Se trata de Juan José Hidalgo, encausado, investigado precisamente por este asunto. Segundo nombre propio, Ciudadanos. Se han revelado mensajes, los mensajes que dejan claro que el presidente del gobierno estuvo al tanto de cómo se urdieron las mociones de censura con las que se tumbaron los gobiernos de PP y Ciudadanos en 2 comunidades autónomas, Murcia y Castilla y León. Para ello hubo que trabajar, dijo Ábalos, para atar votos de tránsfugas del Partido Naranja, y finalmente se consiguió. El objetivo era replicar esta misma medida en Madrid, en la Comunidad de Madrid, pero Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones antes. Y tercer nombre propio, de nuevo en clave interna, hoy es el de María Jesús Montero, porque El Mundo también ha desvelado mensajes privados que se habrían enviado entre la ministra de Hacienda
y José Luis Ábalos ya en el año 2022, es decir, un año después de su destitución. Mensajes de los que se desprende que ambos seguían manteniendo una relación muy estrecha. Después de un homenaje organizado por el Gobierno para rendir tributo a las víctimas de la pandemia y al personal sanitario, le dice Montero a Ábalos, según esos mensajes: recuerdo aquellos días aciagos y te tengo en mi alma. Todo después de que Montero fuese públicamente una de las que más le presionó para que abandonase su escaño cuando salió a la luz el caso Koldo. Esto es lo que cuenta hoy el diario El Mundo. Así que con esto y con lo que estábamos escuchando en el Congreso de los Diputados, ¿qué análisis trazáis? Jorge Lisbona, empiezo por ti. Ayer era muy curioso ver en el Consejo de Ministros esa imagen de aparente despreocupación de Bolaños, de la propia Pilar Alegría, posteriormente de Margarita Robles. Yo lo que no comparto es ese irónico paro las rotativas o paren las rotativas que dijo Pilar Alegría, un poco restando importancia a esos mensajes. Creo que esos mensajes tienen interés periodístico porque demuestran la cercanía de Sánchez y Ábalos, que es algo que se negaba hasta ahora. Y es cierto que por lo menos las primeras entregas no revelaban nada nuevo, se quedaban en algo más en la anécdota. Pero ahora sí que nos estamos acercando a temas que verdaderamente escuecen al gobierno, como todo el tema de Europa. También se está preguntando mucha gente, ¿esto quién está detrás? Pues hay que tener en cuenta que son mensajes que tampoco dejan excesivamente mal a Sánchez, a Ábalos tampoco, y que podría ser una forma que está utilizando el propio exministro un poco para presionar al gobierno en busca de esa defensa de cara a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción por todo lo que le viene encima. Yo creo que esto es como en las novelas policíacas, ¿no? ¿Es lo que parece? Pues yo creo que aquí es lo que parece, y es que Ábalos, que fue cesado fulminantemente de su puesto de todopoderoso de ministro de Infraestructuras del Gobierno de España y de colaborador principalísimo de Pedro Sánchez en Ferraz, fue cesado fulminantemente sin explicación, pero aún así pudo volver a las listas de diputado, y la justicia es implacable porque sus procederes hemos ido viéndolo caso a caso, tema a tema, que realmente lo de Ábalos ha sido un abuso de poder y una gobernanza despótica y satrapista que vamos, que es que a las pruebas que hemos ido conociendo nos remitimos, ¿no? Entonces yo creo que Ábalos, como en el caso de Puigdemont, ha confiado en que el Partido Socialista le diera una salida a sus problemas, y las salidas pues estaban por encima. Afortunadamente, pese a que digamos que tenemos un país con algunas heridas y algunas patologías, pues sigue funcionando en lo básico, y la justicia lleva su paso, la justicia actúa implacablemente, aunque sea con lentitud, y yo creo que Ábalos pues está mandando un mensaje a su principal amigo y protector y al que acompañaba en toda su vida política, que es a Sánchez, y se lo está mandando primero con unos primeros mensajes, como nos ha recordado Esperanza, que parecen más inocuos y más de chascarrillo, sobre qué te digo, qué me dices, aunque revelan una manera de actuar de Pedro Sánchez absolutamente despótica. O sea, el que no esté conmigo no tiene un lugar al sol, sale fuera de nuestro perímetro. Los segundos con sus socios también, pues para el desprecio que tenía por Pablo Iglesias, que eso ya lo hemos sabido siempre, porque ya dijo que nunca gobernaría con él y luego acabó gobernando, en fin. Pero ya hemos entrado en temas más delicados, que son las ayudas que han estado en entredicho por la pandemia a determinadas compañías y la intervención de determinados intermediarios. Entonces estamos ya en asuntos más delicados que no sabemos en qué van a quedar, como por no hablar del asunto de la compra de diputados de Ciudadanos para ganar mociones de censura. Hombre, en fin, eso produce una desconfianza en el sistema que en fin, que nos duele que ocurra, y verlo tan crudamente pues es una paliza a nuestro sistema político, en el que, como decimos tantas veces en este programa, más les valía a los grandes partidos ponerse de acuerdo en vez de estar todo el rato dando este espectáculo que lo único que hace es alimentar a los extremos. Jorge Eras. Bueno, estamos conociendo los mensajes privados de un presidente de gobierno, lo cual es pues todo un escarnio para Pedro Sánchez. Creo que evidentemente daña su imagen pública, su reputación. Ahora bien, yo no creo que se estén revelando grandes asuntos. Estamos más, de momento, en el ruido. Que Ábalos era una mano derecha de Sánchez, esto ya lo sabíamos. Jorge, esto no es nuevo. Sabíamos que era uno de sus más estrechos colaboradores, era el secretario de organización del partido, era el ministro de Transportes, es el que le ayudó en toda su restitución dentro del Partido Socialista. De momento, los mensajes que hemos conocido, yo no sé si habrá nuevos capítulos, no tienen relevancia penal, no tienen responsabilidad penal. Las cuitas del presidente del gobierno con los varones
críticos eran del todo conocidos. ¿Qué persona o qué dirigente político soportaría que se dieran a conocer sus mensajes privados, ¿no?, sobre disputas o conflictos políticos? Yo creo que ninguno, ni ninguna persona. La cuestión es si hay relevancia penal, y eso es lo importante. Y de momento, con los mensajes que conocemos, que son del 2021 y del 2022, no estamos viendo que el presidente tuviera conocimiento alguno de los tejemanejes en los que se movía su ministro y amigo José Luis Ábalos. De momento no estamos en un sé fuerte, Luis sé fuerte, ¿no?, que mandó Rajoy a Luis Bárcenas cuando ya el escándalo había explotado. Veremos qué ocurre, porque desde luego es inquietante. Yo desde luego lo que no niego es que esto tiene interés informativo, tiene interés periodístico. Esto no, por supuesto que sí. Lo que pasa es que es inquietante saber quién está detrás de esto, ¿no? Si estamos ante un fallo de la cadena de custodia de las pruebas en la parte judicial, o estamos más entre que alguno de los implicados en el caso Koldo, bien Ábalos o bien el propio Koldo, pues son los que están haciendo filtración de estos mensajes, lo cual pues podría dar una nueva derivada a este caso, como ha ocurrido en otros en los que alguno acaba pues tirando de la manta o poniendo en apuros a otros responsables políticos. Veremos, pero a día de hoy creo que nos movemos más en el ruido. En las informaciones del mundo sobre Europa, sinceramente creo que ese enfoque está un poco rebuscado, un poco forzado. Todas las aerolíneas fueron rescatadas en la pandemia. El Tribunal de Cuentas hasta ahora no ha encontrado nada, la justicia no ha encontrado nada en este caso, y estamos más en el ruido. Veremos si esto sigue ahí o realmente se encuentran pruebas, se encuentran indicios más consistentes. Bueno, a mí dentro de todo este ruido que dices, Jorge, me sigue faltando un WhatsApp, que es el que Sánchez le explica a Ábalos por qué lo cesa, por qué le aparta del Consejo de Gobierno. Yo creo que hay algo que queda claro, y es que vamos a ver cómo avanza este proceso, porque, en mi opinión, si esto viene de Ábalos, si esto viene de Koldo, si mueren van a morir matando. Y eso está claro. Entonces vamos a ver, si estos son los mensajes suaves, vamos a ver qué pasa con los siguientes. Y simplemente por el hecho de, con todo lo que hemos conocido, de cómo se comportaba Pedro Sánchez tras los ataques de Javier Lamán, yo creo que ha merecido la pena y merece la pena poner el foco en este asunto. Claro, una cosa, estoy de acuerdo con Jorge. Hay una laguna que es verdad, que de momento los mensajes no nos lo revelan tampoco, pero es verdad que la mayor laguna que tiene en su relación Pedro Sánchez con Ábalos, al que apartó cuando ya el escándalo y puso un cortafuegos claro cuando el escándalo estalló, es por qué lo apartó de ministro y luego lo recuperó un tiempo después en las listas electorales. Es verdad que ahí sí que es una de las cosas que el presidente no ha respondido, y ahí hay una gran laguna. Ahora bien, sobre los términos y el contenido de los mensajes, a mí llamar hipócritas, petardas, pájaras y estulticia, desde luego no me parecen unas palabras tan grandilocuentes o malsonantes para una conversación que es de WhatsApp. No sé si otros dirigentes políticos se expresan en privado en estos términos. Claro, una de las preguntas, y es entrar en el terreno de las especulaciones, ¿no?, o de las hipótesis, pero ¿lo más gordo ha salido ya o lo más gordo está por salir? Yo creo que esto es una novela por entregas, y en la que se le está mandando un aviso al presidente del gobierno de aquí había un pacto de salida de estas circunstancias y de este conflicto. Ese pacto no está progresando en ninguna dirección, y me estoy cansando, que es la misma estrategia que ha seguido Puigdemont. Es que ya se ha visto que en el caso de Puigdemont ha ido progresando todo lo que se ha podido, pero aunque cada día tiene más difícil volver. Pero bien, ahí está la amnistía, ahí se han dado unos cuantos pasos, y en el caso de Ábalos la justicia está actuando lentamente, pero un paso detrás de otro. Y efectivamente es que además Pedro Sánchez nunca ha explicado por qué lo cesó y nunca ha explicado por qué lo recuperó para las listas electorales, porque sigue siendo aforado, sigue estando en el Congreso de los Diputados votando lo que dice Pedro Sánchez. O sea, no se ha desmarcado en absoluto del partido por el que llegó a esa maravillosa posición que es la de diputado de España. Entonces, en fin, yo creo que estamos en medio del proceso. Cierto, es verdad que el PSOE sí que se ha desmarcado abiertamente y lo expulsó del partido y ha pedido que deje su acta. Si nos atenemos a lo que ha dicho el periodista que ha desvelado todas estas informaciones, que es Juan Malamed, él asegura que los mensajes que tienen no revelan o no van a revelar nada, que tienen muchos sobre que conociera sus tejemanejes. Pero veremos, ¿no? Porque sin duda es inquietante, porque si es Ábalos el que está detrás, alguien que estaba en la cocina del poder, alguien que tenía contacto no solo con el presidente, sino con otros ministros, evidentemente puede tener en su poder mensajes de mucho más alto voltaje y que pongan en una situación comprometida a dirigentes políticos. Por tanto, pueden venir otros capítulos, y es un asunto que desde luego Moncloa
estoy seguro de que preocupa e inquieta. ¿Tanto como para adelantar la convocatoria de elecciones que pedía Feijóo hace unos minutos en el Congreso de los Diputados? Yo creo que no. Ya hemos visto a Pedro Sánchez resistir de mil maneras y yo creo que, salvo que los mensajes adquieran otro tono, no vamos a ver un adelanto electoral. Yo insisto, es que no estamos en la relevancia, no, los mensajes publicados no tienen relevancia penal de momento, por tanto no tendría sentido, ¿no? Estamos más en el interés periodístico, en el interés político, en cerciorarnos de esas cuitas internas que había en el partido y esa manera de gobernar y del partido que tenía Pedro Sánchez, pero de momento no estamos en un escenario de una mayor escalada, ¿no? Judicial. Yo para nada creo que vaya a haber el adelanto electoral. Vamos, este gobierno, por muy difíciles que tenga los apoyos, porque a veces Junts se le va con el PP, Podemos le marca líneas rojas, pero yo creo que a la hora de la verdad les unen más cosas que les separan y desde luego el gobierno va a sobrevivir hasta el último aliento y hasta el último día. Con respecto a si son relevantes o no, en palabras del propio periodista que está sacando estas informaciones, los WhatsApps que todavía quedan y que no sabía de los tejemanejes o sabía o no sabía de Ábalos, le da instrucciones. O sea, cuando le dicen mándalos callar, o sea, da instrucciones, no tiene que estar todo por escrito, pero realmente a lo mejor el presidente del gobierno no sabía todo lo que hacía Ábalos, pero desde luego Ábalos actuaba de acuerdo con un objetivo. A lo mejor no daba todas las explicaciones, pero desde luego para conseguir el objetivo que tenía este gobierno. Yo me ciño a los mensajes, ¿no? Sí. Y los mensajes, por supuesto, que tienen relevancia. Lo que digo es que de momento no vemos una relevancia penal, dicho por el propio periodista que ha publicado estas informaciones. Y de momento creo que no lo han cogido en un mensaje de la magnitud o del alto voltaje que tuvo el Luis Fuerte, porque no nos olvidemos, estamos hablando del año 2021, 2022, no cuando cuando el escándalo judicial del caso Koldo vio la luz hace algo más de un año. Cierro tertulia. ¿Cómo veis a Feijóo? Jorge Lisbona. Bueno, vamos a ver qué Partido Popular sale de ese congreso, de esa reunión que se va a hacer en los próximos meses. Desde luego, el reto es importante. Hay que ver también cómo se construye la izquierda del PSOE, porque aquí, desde luego, no va a haber mayorías absolutas. Vamos a ver cómo se construyen y vamos a ver también cómo reconstruye el propio Partido Popular su relación con Vox. Ahora mismo está tocada ya no solo a nivel nacional, sino en los distintos gobiernos. Esos presupuestos que se tendrían que haber aprobado no se están aprobando y esas alianzas también van a ser claves en 2027 o cuando toque. Bueno, yo veo a Feijóo que realmente no tiene una posición fácil, como decía Andreotti, ese gurú de la política teórica y práctica, no desgasta al gobierno, desgasta más la oposición y Feijóo lleva muchísimo tiempo en la oposición. Lleva mucho tiempo en la oposición, en un escenario de frustración, porque pensaban que tenían que haber ganado esas elecciones del año 2023 y no fue así, y tiene efectivamente que hacer una nueva hoja de ruta para el tiempo que viene. Desde luego, clarificar su relación con Vox, alinear a los líderes autonómicos, porque cada uno hace lo que cree que le conviene de acuerdo con su posición más concreta, y si se quiere ir a la gobernanza de España, pues quizá haya que ir a unas acciones más coordinadas y desde luego y posicionarse en el aspecto ideológico en algunas cosas que todavía están abiertas, pues ser más claros. Yo creo que Feijóo tiene el reto de poner más claridad en su mensaje político. Hemos visto muchos Feijóos, ¿no? Desde que se hizo con el mando del partido hace algo más de 2 años, con diferentes tonos y discursos. Coincido con Genoveva, que su posición no es fácil. Creo que acierta en la convocatoria de ese congreso para centrar cuál debe de ser su estrategia para su ponencia política, y el Partido Popular tiene que decidir hacia dónde va, si va un camino hacia el viaje al centro o endurece su posición, y tiene que decidir cuál tiene que ser su relación con Vox, ¿no? Pero creo que acierta en apretar, ¿no?, al partido para prepararse ante un escenario de absoluta incertidumbre y dar a claridad, y creo que el Partido Popular lo que tiene es que salirse del machaque constante a Pedro Sánchez. Creo que tiene que hacer una oposición más constructiva y realmente plantear a los españoles cuál es su alternativa de gobierno, más constructivo, pactar algunas cuestiones que son de Estado, y creo que eso le dará más crédito en cierta parte del electorado. España se gana por el centro. Terminamos. Y 26, banda sonora del día, ha elegido esta mañana Jorge Heras. Clavo mi remo en el lago
Llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Ahora mismo hay gente en la redacción de la radio celebrando, Jorge, que has elegido tú la canción porque has elegido a Drexler, no porque has elegido tú, no vayas a pensar. Mucha gente. Jorge Drexler, uruguayo, sí. La canción Al otro lado del río, premiada en los Oscars, y sin duda pues un homenaje a la persona que nos ha dejado, a Pepe Mújica. Creo que, como antes hablábamos, glosar su figura, una personalidad arrolladora, un hombre bueno, un hombre libre e inspirador, con discursos que nos hablaban de lo importante, ¿no? Lo importante que a veces perdemos el norte en esta vida tan acelerada, que lo importante es amar la vida y hacerlo con sentimientos. Rema en esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Aquí vamos a dejar la tertulia, que vaya muy bien la mañana. Jorge Heras, Jorge Lisbona, Genoveva Crespo, buen día, buen miércoles. Buenos días para todos. Adiós. Al lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Llega Barbitania. Del 15 al 18 de mayo, Barbastro se llena de literatura con más de 30 autores. Irene Vallejo, Juan Manuel de Prada, Marta Sanz, Sergio del Molino. Conversaciones, poesía, música y mucho más. Festival Barbitania. Vive la literatura. Organiza Ayuntamiento de Barbastro. Amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata. ¿Qué dices? Para acordarme. Ah, Reciclaro, claro. Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. En Aragón en Juego, hasta que pita el árbitro, todo puede pasar. Allá va Francho y Gómez. Hasta el final, no hay nada decidido. Cofane, gol. Marca el tercero el Albacete. ¿En serio? Este sábado, a partir de las 6 en el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Elche. El remate Vilarrasa, gol. ¡Vamos! Y el domingo, desde las 4, Oviedo, Real Zaragoza. La energía que se transmite desde la grada y todo lo que ha dado la afición. Y además, baloncesto. Bilbao Basket, Casa de Mon Zaragoza. Con Jorge Hernández, el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. Tecnobatex. 9:30 de la mañana está con nosotros ya Román Abadías, nuestro tecnólogo. ¿Qué tal, Román? Muy buenos días. Javier, y buenos días a todos los humanos que tenemos detrás de las ondas. Eso, que no falte el saludo a todo el mundo, hombre. Bueno, después de tanto apagón, hoy nos vienes a contar, Román, o a calentar la cabeza con que somos polvo de estrellas. Claro, hoy tengo que explicar yo que somos
polvo de estrellas en la radio. Así es, Javier. Venga, y para empezar nos metemos en harina. Vamos a hacer un experimento mental, un ejercicio mental. Bueno, yo mental, el que quiera que lo haga real. Se trata de arrancarse un pelo de la cabeza, que te lo puedes arrancar tú tranquilamente, y quedarte mirando el pelo entre los dedos. Los que no pueden hacer el experimento, que miren al de al lado. Efectivamente, que es mi caso. Y entonces nos imaginamos que tenemos ese pelo entre los dedos y decimos, ostras, ¿y esto de dónde ha salido? Pues ha salido del interior de mis entrañas. Bueno, no te pases de la parte externa del cuero cabelludo, regado por vasos sanguíneos que generan aminoácidos, y eso crea moléculas de queratina. Vale, eso es lo que podemos pensar cuando vemos un dedo, un pelo nuestro entre nuestros dedos. Pero si ahora lo llevásemos a un espectrómetro de masas, una maquineta de estas que te miran la composición del pelo, lo que descubriríamos es que los pelos medios de todos los oyentes que están haciendo el experimento mental del pelo entre sus dedos, veríamos que el 45% de los átomos que componen ese cabello son de carbono. El 30% son de oxígeno, el 15% de nitrógeno, el 7% de hidrógeno y, eso sí, siempre un 3% de azufre, que es un doble atomito, que es el que le da la robustez al pelo. Bien, bueno, pues afirmado esto, que es lo que veríamos si analizásemos ese cabello, lo que podemos afirmar ya y decir y asegurar es que el 93% de los átomos que hay en el pelo que tenemos en la mano en ese momento se ha creado y generado hace millones de años en el interior de una estrella. Fíjate que ya nos decía el Génesis 13:19, polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, pues eso es lo que tenemos en la mano. Polvo de estrellas en el cabello. O sea, quiere decir que es totalmente literal eso de decir que estamos creados de átomos nacidos dentro de una estrella. Así es. ¿Y cómo han llegado a mi pelo entonces? Muy bien. Es que parece una frase hecha o lo que digo, o del Génesis, pero es la realidad. Mira, para explicar esto nos tenemos que remontar al pasado, al muy, muy pasado. Bueno, tan pasado que el tiempo valía cero. Es decir, a la teoría del Big Bang o la Big Bang Theory, en la que de repente, a través de una fluctuación cuántica del vacío, que es lo que ocurrió, lo que se tilda como lo que ocurrió, y es la teoría más asentada entre los astrofísicos, se genera una gran explosión, una gran eclosión de energía, de partículas y demás. Se crea una sopa de plasma de partículas muy pequeñitas, fundamentales, que son quarks, electrones, todas estas particulitas que hoy conocemos de la materia más pequeña, y durante los tres primeros minutos se crea el proceso de la creación de núcleos, de átomos, de hidrógeno y de helio. Al cuarto minuto el universo estaba definido, el 75% era hidrógeno y el 25% era helio. Pasan miles de años, cientos de miles de años, 300.000 años concretamente, y ese concretamente lo tenemos más o menos tildado gracias a los observatorios de Max Planck, que pueden obtener una foto de los 300.000 años después del Big Bang, y ven el mapa, y podemos ver el mapa del universo en aquel momento. Y resulta que se crean los primeros átomos, los átomos de hidrógeno y de helio. Nubes de repente por el espacio salen lanzadas de esos átomos, se van expandiendo a lo largo del universo y se agrupan en bolas, y esas bolas son las estrellas hechas de helio y de hidrógeno, y de repente aparece ahí algo mágico, un horno en el interior de las estrellas donde son capaces de cocerse los átomos que tenemos en el pelo. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir? Que en las estrellas hay unos hornos como los que tenemos en las cocinas. Así es. Y allí dentro es donde se cuecen los átomos que tenemos en el pelo. Así más es, o menos, tal ¿no? cual. Más Fíjate, en una estrella lo que se produce es un equilibrio violento entre que toda la materia se quiere condensar en el centro de la estrella, y sin embargo cuanto más se quiere condensar la temperatura aumenta más y se producen reacciones de fusión muy violentas, explotando y sacando esas protuberancias solares que aparecen por el espacio, ¿vale? Que, como las podemos observar en el Sol. Bueno, pues cuanto más nos vamos metiendo dentro de la estrella, se van sintetizando átomos, pues uno de hidrógeno y uno de helio me da litio, le sumas otro de hidrógeno y me da berilio, así, y creas carbono, nitrógeno, hasta el azufre, y en el interior, máximo interior, corazón de la estrella, es donde puedes llegar a sintetizar hasta el hierro.
¿Qué pasa con esto? Pues que pasan millones de años, la estrella, como todo lo que hay en el universo, envejece, se gasta el combustible externo de la estrella y entonces se va comprimiendo. Y entonces hay dos efectos, pueden ocurrir dos cosas, que esa estrella sea menor de 1,4 veces el tamaño del Sol, y entonces si es así lo que hará es hacerse muy pequeñita y se convertirá en una enana blanca, o si la estrella tiene una masa mayor de 1,4 veces a la masa solar, que son la mayoría, lo que ocurre es que cuando se va a compactar no puede soportar toda su presión y colapsa, y entonces estalla por los aires, y eso es a lo que se conoce como una supernova. Es uno de los procesos más violentos del universo, y en esa supernova espolvorea todos los átomos, incluidos los que tenemos dentro del pelo. Para que te hagas una idea, una supernova en una galaxia se puede llegar a ver el brillo en toda la galaxia. Mira, el 5 de julio del año 1054, estoy hablando de hace 980 años, chinos, hay testimonios chinos de astrofísicos chinos y de países árabes que visualizaron durante 22 meses una explosión de una supernova a la luz del día. La veían por la noche y a la luz del día. Esa explosión hoy en día se conoce como la nebulosa del Cangrejo, que está en Tauro y está a 6.300 años luz. Pero ves una preciosa imagen de polvo ardiente, incandescente, y esa es la materia que ha eyectado esa explosión. Pasan los miles de años y millones y entonces esas pelotillas que se han esparcido por el espacio de átomos se van agrupando porque rotan alrededor de otra estrella, y eso ya lo conocemos, se forma, como ocurrió en la Tierra hace 5.500 millones de años, una nueva pelota llamada Tierra, y de ahí ya lo que nos dice el Génesis: en polvo eres y en polvo te convertirás. Tierra eres. Tierra. Y en tierra te convertirás. Tierra te convertirás. Bueno, otra cosa que hemos aprendido. Román, que vaya muy bien la semana. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y 38, las 9 de la mañana. Cambiamos lo tecnológico y cambiamos la génesis por la biodiversidad. Está por aquí ya Javier González, el director técnico del Acuario de Zaragoza. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? encantado. ¿Cómo va la semana? ¿Bien? Pues bien, bien. ¿Sí? La semana entre peces de colores, bien, bien. Bueno, ahora ya de cara al verano, ¿no? Ahora estamos con muchos colegios, ahora vienen todos los colegios de Aragón y fuera de Aragón, y es una maravilla ver todos los días el acuario lleno de niños, con sus gritos, con sus talleres, y la verdad es que es divertido. Verlos así desde la distancia es fantástico porque son la vidilla del acuario. Además, tranquilos los padres, que la mayoría no caen al recinto de los cocodrilos. Casi ninguno. Ninguno. A lo mejor uno o dos a la semana como mucho. Y los que caen no protesta ninguno pasadas un par de horas. No hemos tenido nunca reclamaciones, nunca. A veces le damos otro niño al padre y ya está. Cambiamos de niño, que sea parecido y ya está. Bueno, hoy vamos a hablar de nutrias, porque ya teníamos previsto hablar de nutrias la semana pasada, pero no pudimos hacerlo, recordarán que tuvimos que abordar aquel episodio denunciado de la retirada de las clavijas en Orresa. Eso es. En fin, nutrias. ¿Tenemos muchas nutrias en Aragón? Sí. La nutria es un carnívoro que pasó momentos complicados. Además, es uno de los animales del Acuario de Zaragoza y de Aragón de los más emblemáticos porque genera mucha empatía. Los peces a veces no son tan empáticos como un mamífero, pero la nutria, yo puedo decir que en el Acuario de Zaragoza es de los bichos favoritos. Bueno, la mascota del acuario es una nutria y la verdad es que es una de las estrellas de la instalación. Y sí que es un animal que sus poblaciones pasaron un momento muy complicado. En los años 50 las poblaciones bajaron muchísimo por caza, destrucción de hábitats, contaminación de las aguas. Pero debo decir que en los últimos 30 o 40 años, las poblaciones han crecido mucho. Y ahora mismo la población de nutria europea, que es la que tenemos en Aragón, están en un perfecto estado de salud y cada vez es más frecuente y cada vez es más abundante, lo cual es una buena noticia y una historia bonita de un mamífero aragonés e ibérico. ¿Cuál es el hábitat de la nutria en nuestra comunidad autónoma?
La nutria es un bicho muy vinculado al agua. No es tan acuático como las personas pensamos. Hay personas que creen que la nutria es como una tortuga marina que está todo el día en el agua y no sale... No. La nutria está vinculada totalmente al agua, pero pasa 2/3 de su tiempo en tierra, corriendo por las orillas de los ríos, de las lagunas. Siempre está vinculada a zonas acuáticas, ríos, arroyos, embalses, lagunas. Yo incluso he visto nutria europea en un puerto pesquero en el Grove, en el mar, con agua, bañándose en agua de mar. Mientras que haya agua, el bicho está... Pero ya te digo que recorre kilómetros en tierra, hace madrigueras relativamente cerca de los cursos de agua. Son animales que solo piden cobertura vegetal, calidad de agua y pitanza, y que puedan cazar. Y si no las molestamos, es un animal que se reproduce bien, y las poblaciones, ya te digo, Javier, están cada vez más sanas y es un animal maravilloso. Ajá, aquí sobre todo, pues evidentemente ríos, arroyos, embalses, ¿no? Eso es. Ese es su hábitat natural, pero es muy importante, es un bicho solitario, solo se juntan macho y hembra para la reproducción, es un bicho solitario, es un bicho muy nocturno, y un factor muy limitante también es el alimento. Este animal depreda sobre todo cangrejos, peces, pequeñas aves, crías de pato, micromamíferos. Entonces, mientras que ese curso de agua tenga incluso algún anfibio, tenga alimento para las nutrias, el bicho se va a estar allí, va a vivir allí. Y luego es muy chulo porque cuando quieres rastrear nutrias es muy fácil son fáciles de rastrear porque comen mucho cangrejo. Entonces, cuando tú ves en las piedras de los ríos cacas rojitas con restos de cangrejo, hay hecho, porque las nutrias siempre defecan sobre piedras encima de los ríos, nunca dentro del agua. Entonces el rastrear una nutria es relativamente fácil, buscando un poco escatológico, pero buscando sus cacas. Me decía Javier que las nutrias son muy buenas nadadoras y muy buenas buceadoras. Sí, las nutrias están adaptadas, tienen un cuerpo, tanto el pelaje, un pelaje muy espeso que las protege del frío, como las patas, que tienen unas membranas que hacen que funcionen como si fueran palas, como si fueran remos. Esa estructura hidrodinámica, ese pelo cerrado que también hace que tenga menos resistencia al agua, y esas patas las hace unas nadadoras espectaculares. Bueno, tanto es así, Javier, que una nutria, que es un mamífero, compite y caza a peces, que los peces son los reyes del medio acuático. Pues las nutrias son grandes cazadoras de peces y es una parte importante de su dieta. Que no sabía que los cachorros de las nutrias nacen ciegos. Sí, las nutrias tienen 4 semanas sin ver. Sí, tienen un embarazo muy cortito, están preñadas durante un par de meses, 2 meses y medio, y luego suelen parir entre 1 y 3 crías y nacen muy parecidas a los perros, pero todavía un poquito menos desarrolladas, con menos pelo. Durante el primer mes y medio no salen de la madriguera, la madre les amamanta, y luego ya abren los ojos al mes y medio, empiezan ya a hacer pequeñas escapadas de la madriguera para aprender de su entorno y de sus padres, y en un año, 10, 12 meses, ya son subadultas y hacen vida más o menos autónoma, pero efectivamente nacen muy dependientes de los cuidados maternos. ¿Cuál es el estado de las poblaciones de nutria en Aragón y en España, Javier? En Aragón muy bueno, como te decía antes, ha ido mejorando, es muy bueno, y es un claro ejemplo de un bicho que se le deja de molestar, y el animal, las poblaciones se han recuperado sin mayor problema. Y ahora, bueno, incluso te puedo decir también, Javier, que yo en Zaragoza, en el Puente de Piedra, he visto nutrias. Desde el Puente de Piedra. O sea, en Zaragoza capital hay nutrias. Pusimos en su día cámaras espía en la Expo, hay nutrias. O sea, nutrias hay en Zaragoza capital. Es un animal que, mientras que tenga comida, calidad de agua y cobertura vegetal cerca de la orilla y se le deje tranquilo, es un animal que se adapta y que aprende a convivir con los humanos sin mayor problema y sin mayor circunstancia, siempre y cuando no la molestemos y no le hagamos perrerías. Ya, pero ¿se dejan ver mucho o no? La vuestra del acuario no se deja ver todo lo que tienes razón. ¿eh? Tú cuando vienes con Gonzalo ya ves que... Pero por eso hemos puesto una cámara espía en el cobijo, porque es que las nutrias son muy nocturnas. Entonces por el día suelen estar descansando. Y eso que está nuestra, como hacemos mucho training, que es otro tema del que se podría hablar otro día, el entrenamiento con los mamíferos para control veterinario, control de ingesta, el microchip. Hacemos mucho training, entonces la nuestra tiene un poco cambiado el ritmo circadiano y por el día es activa. Pero es verdad que el mejor momento para ver mamíferos es al anochecer o al amanecer. Es el mejor momento para ver mamíferos porque son cuando están despertando
para cazar, para hacer sus aventuras nocturnas, y cuando son más fáciles de observar. Yo veo bastante mamífero los viernes por la mañana a primera hora, cuando vengo camino de la radio. Pero yo no sé si son mamíferos del mismo pelaje que del mismo pelaje que nuestra nutria. No sabría yo decirte si es del mismo pelaje, pero bueno, eso se puede estudiar. ¿Principales peligros a los que se enfrentan las nutrias en Aragón? Pues Javier. un poco a los que se exponen la biodiversidad. Sobre todo, tristemente, la interacción con los humanos, la degradación del ecosistema. El cambio climático empieza a afectar, pero seguramente no sería actualmente el más grave de todos. Molestias humanos, destrucción de hábitat, incluso algún cazador desaprensivo que pega algún tiro por ahí, que por suerte cada vez son menos y por suerte cada vez genera menos problemas. Y luego contaminación de las aguas de las que habita, que eso acarrea una pérdida de biodiversidad, que por el efecto mariposa hace que al final haya menos peces y tenga menos recursos tróficos y la nutria tenga que abandonar ese ecosistema. Porque realmente lo que tampoco podemos olvidar, Javier, es que cuando si influimos sobre los invertebrados del río, sobre un pequeño invertebrado, el efecto mariposa hace que al final haya menos peces, y si hay menos peces hay menos nutrias. Por lo cual hay que cuidar nuestro ecosistema y, como dice siempre Odil, ser naturaleza, cada vez ser más naturaleza. El otro día te echaste las manos a la cabeza cuando dije no confundir nutria con castor. ¿Cuánto mide una nutria? Javier. Una nutria es como un gato grande. Una nutria puede pesar 5 o 6 kilos, como un gato grande. Es una nutria. Dicho queda. No dejamos nada, ¿no? De esta no. Hoy ha muerto Mújica, que era otro gran ecologista y otro gran defensor de la naturaleza, y esta mañana también escuchaba yo palabras ahora. Pues escuchaba palabras suyas también en las que hablaba de la importancia de ser naturaleza. O sea, que gente tan especial y tan poco política como Mújica ya nos decía que la naturaleza tenemos que ser hermanos de ella y disfrutar de ella y embebernos en ella. Javier, que vaya muy bien la semana. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Y 48. Vamos casi cerrando. Nos queda todavía. Él dice que lo mejor, el contrainformativo. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal, Saldaña? Yo también veo nutrias y cosas que no creeríais. Veo nutrias, veo castores, sopladores de hojas, gente de todo pelaje, y también me levanto a esas horas para ir a jugar al fútbol y también veo nutrios. Sí. Y cenutrios. Sigo pidiendo mis indicativos, aunque ya no os pensáis que lo he dado por hecho. Ahora diría el soplador de hojas de la información. Como esa información que nadie ha dicho, yo que traigo aquí de sola. ¿Sí? ¿Bien? Sí. ¿Bien? Sí. Venga, pues vamos a hablar de la primera. Cosas que nos hemos dejado de contar esta mañana. Cosas que no habéis contado y deberíamos haber contado. A veces es mejor no ver que mirar. Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Fujiwara-Chico. Esto es una ciudad japonesa. Instala una pantalla para bloquear la vista del monte Fuji. El otro día hablamos del monte Fuji, desde el que se llama, y frenar el turismo masivo. Hace ya un tiempo que en Yamanashi, en la prefectura de Yamanashi, se junta mucha gente para hacerse una foto que se ha puesto de moda en las redes sociales y que se ve una tienda de Lawson y de fondo el Fujiyama. Y entonces, ¿qué han dicho las autoridades? Esto no puede ser. ¿Y qué han hecho? Han clavado delante una valla, un panel de 3 metros gigante para que no se vea un pijo. Entonces ya la gente se disuelve y no hay problema. ¿Te parece bien de sola? Pues sí, una solución fácil. Hombre, es... ¿Cómo no lo vio venir nadie antes? Nosotros aquí también lo hacemos con más discreción. Siempre tenemos el pilar con andamios, ¿ves? En la SEO no hay quien entre. Entonces, bueno, más o menos lo hacemos como los japoneses, pero con más elegancia, con más disimulo. Sí. Y bueno, también luego, pues, Goya tenemos pocos. Entonces, bueno, los japoneses van de avanzados, sí, pero nosotros vamos así, vas a Fuente Todos y ahí eso está todo, que no hay quien encuentre nada. Entonces, bueno, parece que los japoneses van por delante. Pero no. No, nosotros en Aragón esto ya lo habíamos trabajado. Qué ácido te veo hoy, ¿Quién ha sido? Tú. Yo he sido. No, que no, esto son cosas que pasan. Hay gente peor a la que le gusta el yogur de coco y no dice nada. A mí me gusta el yogur. ¡No! ¿Tú también? ¿Ves? Sí. Se acaba de romper tu regla del 80-20. A ver, el yogur de coco... Javier, ¿te gusta el yogur de coco? Sé sincero. No, en absoluto. Bien. El yogur de coco sabe a colonia
es asqueroso. Y ¿Pero yo tú qué yogures de coco te comes? he estado en el banco de alimentos y he visto palés y palés y palés de yogur de coco sobrantes. Que me los den a mí. Pues bueno, que me en los fin. den a mí. Los comeré todos. Sí, seguiremos hablando de esto. Entonces, bueno, si algo molesta, se tapa. Punto. Vamos a tapar las vistas del Moncayo y tal. Esto lo dejamos aquí apuntado para que nuestras El autoridades... Moncayo es de todos y no se tapa nada. Bueno, pero se tapa mucho, hay muchas casas grandes que tapan la vista de Moncayo, es verdad. hay otros que tapan a la nutria. Claro. Y la tienen ahí a media jornada. Que yo también he ido mucho y la nutria está de brazos caídos ahí. A ver si va a ser un peluche. Saldaya nos pilló, pero un peluche motorizado. Bueno, ahora os voy a enseñar un... Venga, segunda os voy a noticia que enseñar deberíamos haber un contado y no hemos truqui contado. para espantar prostitutas. Is this the way to Amarillo? Every night I've been hugging my pillow. A ver. La prostitución no está mal vista, excepto en algunos casos. Empieza otra vez. La prostitución está mal vista, excepto en algunos casos de ministros. Y entonces, para sacarla, yogur de coco, respeta, para sacarla de las calles, como hizo en su día Jesús Gil en Marbella, en Japón, también estos Otro japoneses... adelantado, ¿eh? Estos Jesús japoneses... estos japoneses han hecho un experimento muy bueno y es la calle de Alterne, la calle más conflictiva, la han pintado entera de amarillo. Y ha funcionado muchísimo. Como entera de amarillo. El suelo, todo amarillo. Todo amarillo. Como el mago de Oz, pero quitándole la inocencia. Estaba pensando como en las paradas de autobús, con la Sí. línea para que no se pueda detener el vehículo. No, amarillo integral. Todo amarillo. Integral, como el pan. Entonces, ya como que parece... El pan que no es amarillo, pero que sí es integral. Pero es integral, sí. Integral, ahora todo tiene que ser integral, ¿eh? Plan de reforma integral. No te Cualquier desvíes. cosa de políticos, el contrainformativo integral, las noticias integrales, el plan de resiliencia integral. Todo lo que le pongas integral queda bien. Somos una agencia de comunicación integral. Bueno, total, que se han pintado de amarillo y han bajado muchísimo las ganas de ir por ahí. ¿Por qué? Porque da mucha luz, porque da mal rollo, porque se ve más. Y han dicho, oye, aquí tenemos el foco encima y nos vamos a otro, con la música o con lo que sea, a otra parte. ¿Qué os parece el truco? Pues si ha funcionado, bien jugado, ¿no? Aquí también podríamos empezar a trabajar esto, ¿eh? Yo creo que el color hace mucho. Yo siempre he sido... Hombre, ya sabes que dicen que, por ejemplo, que no pueden estar las paredes de un lugar de trabajo de amarillo porque la Exacto. gente se volvería loca. Igual el amarillo... Pero que hay que marcar los dinteles de las puertas de un color llamativo para que la gente Para que la tenga gente no se localizado. los zampe, ¿no? Y yo creo que esta puerta que todos entramos por donde no es, también habría que darle una manica de barniz pintura. amarillo. Sí. Hombre, Entrar por todos. sí. Bueno, a todos, yo he tenido mis días también, ¿eh? Una vez recuerdo que de sola me fulminó con la mirada, porque entré con la derecha y monté aquí que parecía un elefante en una A ver, que cacharrería. parece mi mirada ahora los WhatsApps que manda según quién. Exacto. Vamos a hablar ahora de cómo luchar contra la delincuencia con realidad aumentada. He nacido entre ladrones y juzgados que no tienen pa' comer. En Bolivia tienen una calle muy conflictiva que, bueno, una calle antigua en la cual hubo muchos asesinatos, la Casa de los Horrores, donde se mataba a la gente y se le echaba un pozo, se descubrió y salieron ahí un montón de cadáveres, aquello fue durísimo. Entonces en esa calle ha habido siempre pues una leyenda negra de fantasmas, de siniestralidad, de atracos, de miedo. Entonces, ¿qué han decidido hacer las autoridades? Pues han dedicado rincones a artistas y gente importante, gente relevante ya fallecida, y le han hecho ahí como una especie de homenaje, como una especie de cerámica de Muel, pero en Bolivia, y por ejemplo una esquina para Celia Cruz. Entonces tú vas con el móvil, apuntas ahí y te aparece Celia Cruz, digamos que en espíritu... Musicalmente hablando, quieres decir, musicalmente, ¿no? Vale. no, pero te aparece bailando ahí como una suerte de realidad aumentada que tiene algo que ver con el mal rollo que daba la calle, pero que digamos conjura un poco los espíritus. No sé si no da más mal rollo, pero bueno. Hoy el contrainformativo está urbanística. Soy el plan urbanístico integral, ¿sí o no? Sí. Traigo soluciones para todo. ¿Qué más queréis? No os quejéis. Es que Queremos por lo menos una más. ¿Una más? Por lo menos. Venga, voy a hablaros de la máquina del fango, pero a la verdad. Máquina del fango, 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 máquina del fango, 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 fango. Cientos de corredores desafían el barro en la tradicional carrera de Maldon, donde la Sal, Inglaterra, con más de
50, la sal Maldon, eso me suena, ¿no? Con 50 años de historia. Entonces, en Maldon, en Essex, en Inglaterra, se hace una carrera cuando baja la marea, se queda todo el fiemo, todo el lecho marino, como se llama eso, se queda ahí y entonces hacen una carrera. No os riáis, hacen una carrera la gente tal. Entonces, digamos que tú metes la zarpa y te llega hasta la ingle, su importancia geográfica, te llega hasta la ingle el barro y tú tienes que correr. Entonces, las imágenes son maravillosas. Y yo creo que eso sí que es una auténtica máquina del fango y no lo que estamos viendo últimamente por aquí. ¿Ya has apuntado a Esperanza o a Ainara a la próxima edición de la carrera o algo así? A Esperanza la tengo ahí con el yogur de coco, pero la voy a apuntar a vivir en un pueblo suizo. Que he visto que ahora han salido una oferta de 70.000 euros al año. ¿Cómo lo ves, Esperanza? Hombre, ¿y yo por qué no? No entiendo, es un agravio comparativo. Es que hay mucha documentación, he estado mirándolo, pero tengo que acelerar los trámites. Cualquier día os apunto. Estoy esperando a ver si nos responden la carta del amor aquel. ¿Os acordáis? Nada, ¿No tenéis esperanza? No, ninguna. ¿No tienes esperanza, Esperanza? Yo siempre tengo esperanza, siempre. Hombre. Si no tengo yo, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Quién va a tener? ¿Quién va a tener? ¿Nos da tiempo para una más y rápida? Venga, la última. Una más rápida. La última día de hoy. Una mujer. Una mujer desapareció en Wisconsin, vete a Wisconsin, paleto, y fue localizada con vida 63 años después. ¿Tú crees que se puede desaparecer tanto de sola? A la vista de los hechos, sí. La cosa Si es te lo que propones. parece que no la buscaron, ¿no? Se fue a los 20 en Resburg, la buscaron, no se fue a por tabaco, se fue huyendo de una situación bastante desastrosa y ha habido gente que se ha puesto a investigar y lo han descubierto unos investigadores privados que estaban trabajando en ello. Lo ha dicho The Guardian, lo ha dicho New York Post, lo ha dicho AP News, y entonces la mujer ha aparecido y ha dicho que huyó de una situación en que no estaba feliz y que empezó una nueva vida, que aunque la hayan dado por desaparecida, ella sigue siendo la misma y que quiere seguir a su bola. O sea que si os dais cuenta, a veces la gente no estaba muerta, estaba de parranda. Ya, estaba desaparecida, pero voluntariamente. Exacto. Bueno, bien, es una noticia con Es una final noticia feliz. interesante. Sí, con no, final no. feliz. Una noticia con fondo, con pozo, como no todas las que os nos podéis traes tú. quejar, el contrainformativo, servicio público, urbanístico, quién sabe ande, madre mía. Lo traigo todo. Y quien no ha fantaseado, perdonad, buenos días, alguna Hola. vez con eso, ¿no? Con empezar de cero, reinventarte. Sí, es verdad. Bueno. Yo la verdad es que reconozco que no he fantaseado con pirarme 60 años, pero a Radio pero, oye, Ayacucho, yo que sé. Ahí. Respeto máximo. Sí, no, respeto máximo. Óscar Vegas, buenos Vegas, ¿a días. dónde te quieres Buenos ir? días. ¿Cuándo te marchas entonces? No tengo planes, pero bueno, no me importaría. Os cuento que desde las 10 vamos a hablar de asuntos hasta la 1:30 de la tarde, como que 25 sociedades médico-científicas se han unido para lanzar un mensaje sobre el alcohol y denunciar que el consumo responsable no existe. Vamos a hablar con un portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Vamos a charlar de cuidados paliativos. Zaragoza reúne estos días a 100 médicos residentes interesados en llevar la mirada paliativa a su práctica asistencial. Recibimos al historiador Rafael Zurita, que nos presenta a Agustina de Aragón, vida y mito de una heroína de guerra, y vamos a recibir también, como todos los miércoles, a Ana Martín Villegas, que viene a hablarnos de cómo la copla ha retratado el mar. No vengas sola, hola, 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 ven con mi amor, hola, 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 hola. Que vaya muy bien la mañana, Óscar. Gracias, Buen buenos día días. a todos. Buena Adiós, mañana, Saldaña, gracias. Ainara, Esperanza, oyentes. Adiós. Hasta mañana. Con mi amor, oh mare nostrum, tan azul de mirarte en el cielo, los que tienen amores y anhelo. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Qué difícil es elegir coche hoy en día. Etiqueta cero,